¿Qué es la sábana? Una tela de lino. El lino en forma de espiga de pescado. Esto es una foto tomada a lo lejos, pero en la siguiente imagen veis cómo es el trazado de la sarga. Se llama espiga o espina de pescado y es un tipo de tejido que se utilizó pues, en Oriente en tiempos de Jesús y concretamente en Europa hasta el siglo XV no empezó a usarse. Ahí lo tenéis ampliado, es un lino de muy buena calidad. En estas cuestiones iré un poco rápido porque si no tardamos demasiado. El de esta sábana es que desde hace muchos siglos se la ha considerado la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús. Ahí tenéis una foto de la misma. Luego explicaré los paneles que tenéis de izquierda y derecha, aunque aparecerán también en la presentación. Y lo interesante de esta sábana son las marcas que tiene. Hay tres tipos de marcas que hay que distinguir bien para saber fijar la mirada en lo que nos interesa. Las marcas son, en primer lugar, empezando por las unas quemaduras, remiendos y manchas de cercos de agua provocados por incendios. Ha sufrido varios incendios, 1510, 1516 y 1532. El más importante es el de 1532, que es el que ha provocado las marcas más visibles de la sábana, que son también las menos importantes, las que menos nos interesan. Luego nos interesa más restos de sangre que tiene la sábana, como de sudor, como de mirra, aloe y otras sustancias, y sobre todo en el centro la figura de un difunto que no es ninguna pintura, sino un leve chamuscado de las fibras de lino. Vamos a ver estas tres marcas. Primero, las producidas por el paso del tiempo en los incendios. El más importante de los incendios es el de 1532. La sábana, como tiene unas dimensiones muy grandes, tiene más de 4 metros de largo, como vemos, pues se guardaba doblada. Doblada en 1532 por los pliegues que veis ahí. Primero a lo largo 2 veces por la línea 1 y la línea 2 y luego por la línea 3 y 4, de tal manera que quedaba doblada en cuadrados como los que veis ahí dibujados, A, B, C, D, y estaba en una caja de plata. En este incendio, la caja de plata llegó por la temperatura a fundirse en una de las esquinas. Y esa esquina, si miráis el puntero, imaginaos, estaba así doblada, ¿no? con este tamaño. En una de las esquinas, en la esquina A, se funde la plata y la plata cae sobre esa esquina perforando la sábana, quemándola y perforándola, de tal manera que luego, al desdoblarse la sábana y estirarse, pues esa perforación queda simétricamente a lo largo de toda la sábana y hace que se vea lo que hoy vemos, ¿no? Que son aquí en esta parte ampliada, pues veis los triángulos que tienen una C pequeñita, son perforaciones del incendio de 1532. En la letra B pequeña, estas son perforaciones de un incendio previo que no llegaron a perforar, sino solo a chamuscar la sábana. Y luego, estas manchas que aparecen así en la letra D, al ir a apagar el fuego, pues echaron el agua, que lógicamente con el calor pues, se convirtió en agua hirviendo, y luego dejó cercos de agua de manchas en la sábana, que son pues, bastante visibles, como cualquier cerco cuando uno echa agua en cualquier tejido. Sí, aquí lo veis marcado. Lo que está en marrón más oscuro son los chamuscamientos, no perforaciones, pero sí chamuscamientos de los incendios. En azul tenéis los cercos de agua de cuando se apagó el incendio. Lógicamente ahí veis que si dobláis la sábana según las indicaciones que hemos dicho antes,
pues luego al desdoblarla quedan los agujeros, ¿no? Y lo que está en blanco, cuando se quemó, estaba en un convento de clarisas, y las clarisas remendaron los agujeros con corporales, que es el paño que se usa en la misa, que se desdobla en 4 y sobre el que se hace la transustanciación de la misa. Y entonces pues consideraron que era lo mejor para remendar los agujeros de la sábana. Lo hicieron 2 años después del incendio, en 1534. Las dimensiones exactas de la sábana. Veis que hay 2 medidas, una medida en blanco y otra en rojo. ¿Por qué? Pues porque hasta el 2002 la sábana tenía las medidas que están en blanco, es decir, de largo 437 centímetros y de ancho 111 centímetros. ¿Por qué medía así? Porque tenía detrás cosido, aparte de por delante los remiendos de las clarisas, por detrás tenía como un forro que también le habían cosido, pero no era original de la sábana. Entonces, ese forro impedía que se pudiese estirar en sus verdaderas dimensiones. Entonces, en el 2002, supervisado por la doctora Lemberg, que es una alemana afincada en Suiza, especialista en arte textil, arqueología e historia del arte, quitaron el forro que tenía por detrás, la estiraron del todo y le quitaron también los remiendos de las clarisas para que quedase solo la sábana. Y al estirarla obtuvo sus verdaderas dimensiones. En vez de 111 centímetros de alto, fueron 113, y en vez de 437 de largo, 441. Y lo que veis arriba con rayitas no pertenece propiamente a la sábana, sino que es una tira cosida a la sábana, es decir, contemporánea de la sábana, pero que se le cosió para que no se perdiese. Algunos sugieren que es porque estuvo enrollada alrededor de la sábana al tiempo que cubría al cadáver que tenía dentro, pero le faltan a la derecha 35 centímetros y a la izquierda 14 centímetros, es más corta, solamente porque lo han cortado. El original probablemente era igual de largo que la sábana. Aquí la tenéis puesta como se suele presentar, porque así tumbada pues se percibe peor lo interesante de la sábana, que no son los agujeros de los incendios ni ese tipo de marcas, sino lo que vemos en el centro, que es la imagen de un hombre a la izquierda. Tenéis también en el panel, aunque ahora con la luz casi no se ve el panel, pero luego ya si encendemos pues lo veréis mejor. Y a la derecha la parte de la espalda pues del hombre que estuvo envuelto por esa sábana. Y también, pero veis que lo más llamativo, primero a lo que se van los ojos, son lo que no interesa, los agujeros del incendio y las chamuscaduras del incendio. Pasamos en las marcas que más nos interesan. En segundo lugar, hay manchas por haber estado en contacto con un cadáver. Un cadáver que ha tenido muchos vericuetos. Sobre todo sangre, porque ese cadáver estaba lleno de heridas, pero también hay restos de sudor, restos de tierra, restos de ungüentos que echaron sobre ese cadáver y resto de cosas que echaron sobre el cadáver, como por ejemplo flores, ¿no? Aquí veis cómo sería la sábana antes de las quemaduras, antes del siglo XVI, donde no distraen las quemaduras y se ve, pues aquí en rojo, pues sangre por todas partes, ¿no? Aunque aquí se confunden con la tercera imagen. Aquí veis la misma, pero con los agujeros y las quemaduras que debéis ignorar cuando miréis la imagen. Y en tercer lugar, lo más sorprendente es la impronta del cadáver, porque hasta ahora las marcas del primer y segundo tipo se explican perfectamente por la historia, ¿no? Tiene agujeros porque ha sufrido un incendio, tiene sangre porque estaba en contacto con un cadáver muerto.
Pero esta tercera marca, la impronta del cadáver, no se explica de un modo natural, porque si tú envuelves en una sábana de lino un cadáver, pues la impronta no se queda. Y nadie sabe hacer que un cadáver deje la impronta en una tela de lino. Se llama pues el misterio de la sábana, que además es una impronta que en sí mismo es un negativo fotográfico. Aquí veis en la pantalla lo mismo que está en los paneles, ¿no? Un negativo fotográfico que es que están los claros y los oscuros invertidos. Y de hecho, en el negativo fotográfico se percibe con más claridad la imagen del hombre que estuvo envuelto que en la foto de la imagen de la sábana sin más. Y por eso, y abajo tenéis en redondel rojo lo que no nos interesa, que son los agujeros, y marcado en elipse azul lo que sí nos interesa, que es esta impronta y las huellas de sangre y demás que hemos visto. Bueno, aquí tenéis la postura en la que estaba el hombre envuelto por la sábana cuando se produjo esa impronta y arriba pues la sábana a lo largo. Estaría así tumbado sobre la sábana que tiene, cuando la estiras, en la misma cara la parte delantera y la parte trasera. ¿Por qué? Porque vuelto de este modo. El cadáver tenía debajo la sábana, que le pasaba desde los tobillos por debajo hasta la cabeza y luego por encima se le dejó caer la sábana y así fue enterrado el hombre de la sábana. Probablemente, pues, a lo mejor con una... Aquí veis que tiene como una tira alrededor, que quizá es la tira que luego cosieron a la propia sábana, pero bueno, eso es mera hipótesis. Y aquí lo veis en la caja en la que actualmente se conserva en Turín, pero ahora hablaremos de eso.